Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré las múltiples aplicaciones y beneficios de la pamplina para canarios, silvestres y exóticos. En primer lugar os explicaré brevemente qué es la pamplina y os daré algunas pautas que debemos tener en cuenta para su recolección. También os indicaré las propiedades y beneficios que aporta esta planta a nuestros ejemplares y por último os enseñaré las diferentes formas de suministrarla. ¡Empezamos! La pamplina, también conocida como alsino o hierba gallinera, es una planta silvestre que se puede encontrar durante la primavera, otoño y a finales de invierno, en lugares donde la tierra es fértil y hay humedad, y generalmente suele aparecer junto a ortigas y cerrajas. Para quien no la conozca, os voy a dar una serie de detalles para reconocerla. Como veis, es de color verde. Sus hojas presentan una forma ovalada y puntiaguda, y es de porte rastrero, debido a la escasa firmeza de sus tallos. Sus flores son blancas y pequeñas, de unos 4 centímetros aproximadamente, y tienen una forma muy característica, ya que su aspecto es similar al de una estrella. A la hora de recolectar la pamplina, debemos tener en cuenta una serie de requisitos. Nos debemos fijar bien en que la planta no haya sido tratada con ningún producto químico que pueda resultar perjudicial para nuestras aves, y no haya estado expuesta a orines de animales. Por ello, lo primero que debemos hacer antes de suministrársela a nuestros ejemplares es lavarla con abundante agua. A continuación os indicaré las propiedades y beneficios que aporta la pamplina a nuestros ejemplares. La pamplina es una de las plantas más apetecibles para nuestras aves, de ahí que algunos la denominen como hierba pajarera. Estimula la aparición del celo en nuestros ejemplares. Gracias a sus cualidades y propiedades, esta planta es muy necesaria en casos en los cuales los padres no presten mucha atención a su nidada, por lo que añadiendo esta planta a su dieta durante el periodo de cría hará que los pichones crezcan más sanos y fuertes. Favorece el correcto desarrollo del aparato digestivo. Contiene gran cantidad de vitaminas, sales minerales y oligoelementos que tonifican y estimulan todo el organismo. Además, al contener una gran cantidad de vitamina A, hace que sea muy necesaria para canarios blancos recesivos, ya que como sabéis, a esta gama de canarios hay que suministrarle vitamina A de manera regular, para evitar la aparición de diversas dolencias que puedan ocasionar problemas irreversibles en nuestro ejemplar, como puede ser por ejemplo la ceguera. Si alguno de nuestros ejemplares tiene una herida, una forma natural y rápida de sanar esa herida es aplicando esta planta. Debido a sus características y cualidades, es una planta fundamental en el periodo de muda. Y además, ayuda a reducir el estrés, a tratar problemas pulmonares y a combatir el resfriado. A continuación os indicaré las diferentes formas de suministrar esta planta. De manera directa, habiéndola lavado bien previamente para eliminar cualquier tipo de residuo que pueda estar adherido en sus hojas. Junto con la pasta de cría. Picaremos muy bien la pamplina y se le añadiremos a la pasta de cría que normalmente utilicemos. Una vez que tenemos todo bien mezclado, se lo pondremos a nuestros ejemplares. Como podéis observar en el vídeo, a nuestros pájaros les es muy apetecible, por lo que la devorarán en pocos minutos. En forma de infusión. Para ello debemos hervir la pamplina durante unos minutos. Lo dejaremos enfriar y cuando esté frío lo colaremos. Así eliminaremos los restos de la planta. Esta infusión la podremos mantener en la nevera durante un periodo máximo de 2 semanas. En forma de semillas. Una vez secas y separadas de sus cápsulas, se pueden conservar fácilmente en bolsitas herméticas. Estas semillas se las podemos suministrar a nuestros ejemplares entre 2 y 3 veces por semana. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os animéis a utilizar esta maravillosa planta, que compartáis el vídeo si os ha gustado y como siempre, les espero en el próximo vídeo.